Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y en esa eterna palabra de Dios y en esa viva palabra de Dios necesitamos refugiarnos todos los días. Por eso este proyecto, Reavivados por su palabra, nos convoca, nos invita, nos congrega alrededor de la palabra de Dios y su mensaje para nosotros. Hoy nos dedicaremos al capítulo 31 del libro de Job. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, asístenos con tu gracia al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 31 de Job presenta algo así como la reafirmación final de la inocencia de Job. Comienza en relación a los pecados del corazón. Dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Desde el versículo 5 en adelante, él se dedica más bien a los aspectos comerciales. Dice, si he andado en malos pasos o mis pies han corrido tras la mentira, que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. En el versículo 9 se refiere a la infidelidad conyugal. Si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho. Desde el versículo 13 en adelante dice, si me negué a hacer justicia con mis siervos y mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a hacer cuentas? Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos. Desde el versículo 24 en adelante, ahora se va a referir, ¿acaso he puesto en el oro mi confianza o le he dicho al oro puro en ti confío? Es decir, no hay avaricia en su vida. Desde el versículo 26, él confirma que no hay idolatría, no hay adoración a otros ídolos. ¿Y ha admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna como para rendirle cultos en secreto y enviarles un beso con la mano? Desde el versículo 29, ¿acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿He celebrado su desgracia? En el versículo 32, jamás mis puertas se cerraron al viajero. 33, jamás he ocultado mi pecado como el común de la gente, ni he mantenido mi culpa en secreto por miedo al que dirán. Jamás me he quedado en silencio encerrado por miedo al desprecio. Me reconozco un ser humano pecador. Pero, versículo 35, ¿cómo quisiera que Dios me escuche? ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo y no puede darme una audiencia, que lo haga por escrito. Llevaré esta acusación sobre mis hombros, me la pondré como una corona, compareceré ante Él con dignidad, le daré cuenta de cada uno de mis pasos. Si mis tierras claman contra mí y todos sus surcos se niegan en llanto. Versículo 39. Si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle o quebrantado el ánimo de sus dueños, que nazcan en mis tierras zarza en vez de trigo, hierbas en vez de cebada. Y con esto Job dio por terminado su discurso, un ferviente discurso, argumentando que no había pecados del corazón, que no había pecados de comercio, que no hubo infidelidad conyugal, que no hubo injusticia social, que Él siempre cuidó y protegió a los pobres, a los necesitados, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, que su vida no se centró en la avaricia,
que él no adoró a otro Dios fuera del verdadero Dios, que se reconoce pecador como ser humano, pero que insiste en su inocencia para comparecer delante de Dios. Nosotros tendríamos el mismo énfasis. ¿Podríamos presentarnos delante de Dios con la dignidad con que Job lo hizo? Con un listado, con un repaso puntual que habla de su integridad, de su comportamiento y de su conducta, pero que al mismo tiempo se reconoce un ser humano pecador que necesita de la gracia del Señor. Si nosotros tuviéramos que presentarnos delante de Dios en esta mañana, ¿lo haríamos con un presente de nuestra integridad, pero al mismo tiempo reconociendo nuestra pecaminosidad? ¿O lo haríamos discutiendo, diciéndole a Dios que no hay nada para reconocer, no hay nada para cambiar y tampoco hay nada para ofrecerle? ¿Cómo es nuestra vida en relación a estos lineamientos resumidos de la vida de Job? ¿Cuán íntegros, cuán correctos, cuán serviciales, cuán desinteresados, cuán libres, despojados de egoísmo, cuán altruista, cuán pensando en el prójimo nuestra vida está centrada? Amigos, todos tenemos cosas que podemos hacer mejor y hacer diferente. Todos tenemos reclamos, preguntas para hacerles a Dios. Pero tenemos también los mismos recursos que tuvo Job para presentarse, para pretender presentarse delante de Dios y enumerar sus servicios. Después de todo, la cantidad de cosas buenas que tengamos en la vida se la debemos a Dios. Por eso allá en el último capítulo, Dios va a decir de Job, mi siervo Job. Job fue un siervo de Dios. Solo un siervo de Dios puede proyectarse de la manera en que él se proyectaba. La cantidad de cosas buenas que hacemos en la vida se las debemos y son posibles gracias a Dios. Podemos hacerla, debemos hacerla y después ofrecérsela a Dios como una ofrenda de gratitud. Señor, de lo recibido te damos, de lo tuyo te damos. Un Dios que me da y me habilita para hacer el bien y un bien que pongo al servicio de los demás representando a Dios. ¿Será que Dios puede decir de nosotros lo mismo que dijo de Job? Te presento a mi siervo Job, varón justo y recto delante de los hombres. Quiero invitarte a que en este momento podamos buscar a Dios en oración y desde el silencio del alma le pidamos a Dios que podamos ser sus siervos para hacer su voluntad y para cumplir con su palabra. Vamos a orar.
Señor y Padre nuestro, al mirar la vida de Job, que ni siquiera en la calamidad y en la adversidad extremadamente grande, dejó de estar de tu lado. Ayúdanos a enfrentar nuestras luchas, manteniendo firme e inclaudicable nuestra decisión de permanecer de tu lado. Que podamos ser tus siervos, seguir tu palabra, representarte y brindarnos para los demás. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, fue un gusto estar juntos hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.